Jorge Enrique Ayala Romero, el gerente general del Biswell Consulting, economista, máster en tributación, máster en economía aplicada y máster en políticas públicas. 3 máster. ¿Cómo está, Jorge Enrique? Buenos días y gracias por acompañarnos. Hola Doménica, buenos días, qué gusto saludarlos. Igual, aquí con María Fernanda Perrone tenemos algunas preguntas. Lo mío no es la economía, pero vamos a hacer el intento. El tema que hablamos es la recaudación tributaria, que creció casi un 20%, 18.8% para ser exacta, en el primer trimestre de 2025, según el SRI. ¿Qué esperamos para el próximo trimestre? Cuéntenos. Bueno, evidentemente ha habido una recaudación y un incremento en términos de recaudación de ciertos impuestos, principalmente el IVA, derivado en gran parte al incremento en la tarifa del valor agregado, que pasó del 12 al 15%. También ha habido un incremento en el tema de autorretenciones. Yo esperaría con optimismo, Doménica, que una vez que hemos saltado ya el tema de la incertidumbre electoral y todo lo que conlleva el que estemos continuamente en elecciones y que no sepamos cuál va a ser el rumbo de este país, que a partir de ahora ya la economía logre estabilizarse y que tengamos ya ahora sí un plan de gobierno de 4 años, de un gobierno establecido, electo democráticamente, y que eso nos lleve evidentemente a que la economía se prenda definitivamente. Hemos estado en un año de stand-by. El empresario, cuando hay incertidumbre, el empresario no necesariamente toma decisiones arriesgadas. Así que creería yo que es un buen marco de inicio. El Banco Central prevé que este año va a haber un crecimiento mejor que lo que ha habido en años anteriores, y todo eso nos debería llevar también a una mejora indudablemente en términos de la recaudación, ¿no? Es decir, en términos de que los ingresos tributarios, que son el insumo con el cual el sector público se mueve, crezcan considerablemente en función de las proyecciones que hay para futuro, ¿no? Jorge Enrique, ¿cómo está? Buenos días. Jorge Enrique, ¿qué significa crecer en tributación, pero decrecer en producción, en una economía? Sí, lo ideal sería que tú le extraigas recursos a los contribuyentes en la medida que la economía va creciendo, de tal forma que el crecimiento en la recaudación no viene porque le estás quitando más plata al contribuyente, sino porque la economía está creciendo, hay más ventas, y las ventas traen consigo más IVA, y ese incremento en las ventas traen consigo más impuesto a la renta. Cuando no sucede eso es, por ejemplo, hoy, que lo que ha pasado es que ha habido un incremento importante, por ejemplo, en el tema de la tarifa de impuesto a la renta, de IVA, perdón, pasamos del 12 al 15%, que no se convalida con un crecimiento de la economía. Es decir, la economía no ha venido creciendo y sin embargo le hemos extraído más recursos al ciudadano. ¿En qué deriva esto? En que quizás eso abone un poco más a la recesión, le quitas más posibilidades de consumo a la gente, y esas menos posibilidades de consumo hace que haya menos producción y por tanto la economía se detrae. Si logramos hacer que este año no hayan más impuestos, no hayan más reformas tributarias importantes, y el gobierno dinamiza la economía, ya sea a través de la inversión pública y la inversión privada, se va a obtener más recaudación, pero no necesariamente quitándole más plata a la gente, sino por el mayor crecimiento de la economía. Entonces, ¿me pongo feliz o no de ese crecimiento tributario? Bueno, por los años anteriores, por lo que ha crecido este último trimestre, te diría que no te pongas feliz, porque ha provenido en gran medida por el incremento del IVA y por el tema de las autorretenciones. Pero claro, yo esperaría, como siempre, María Fernanda, hay que ser optimistas. Yo esperaría que para esto que queda del año 2025, con ya un gobierno elegido, con posibilidad de hacer políticas estructurales y de mediano y largo plazo, tengamos un crecimiento económico sostenido, venga la inversión privada, el gobierno apuntale la inversión pública, y eso nos lleve a un tema de crecimiento económico, y ahí sí a una mayor recaudación derivada de crecimiento, ¿no? Ya, pero estamos a punto del primer cuatrimestre, ¿cierto? ¿Qué se espera que pase en estos 4 meses? ¿Cómo debimos haber cerrado en lo ideal frente a lo que tenemos? Sí, ha habido un decrecimiento en términos de recaudación de impuesto a la renta. Es normal en una economía que está cayendo. Ha habido un incremento en el IVA, el impuesto que ha venido sosteniendo la recaudación fiscal y que nos ha dado la pauta de un mayor crecimiento en comparación siempre con el primer cuatrimestre del año anterior. No nos olvidemos, María Fernanda, que en estos 3 o 4 meses iniciales es cuando se recauda el impuesto a la renta. Entonces, es estacional, tenemos que medirnos contra el primer trimestre o el primer cuatrimestre del año anterior. Entonces, en función de eso,
sí hemos tenido un decrecimiento en esas recaudaciones de impuestos a la renta, pero ha aumentado mucho el IVA. Entonces, yo lo que esperaría es que con una economía con mayor crecimiento, el tema del IVA incremente y tengamos un año con una mayor recaudación. El gobierno está haciendo un esfuerzo importante en términos recaudatorios. Creo que en realidad no podemos desconocer el esfuerzo que el gobierno ha hecho desde esa línea para mantener los ingresos públicos en una buena línea. Como yo decía anteriormente, lo que nos está faltando quizás es trabajar sobre el tema del gasto público, que creo que es la tarea pendiente para el gobierno, tratar de optimizar el gasto público ahora ya con 4 años. Y te diría que el año pinta bien, así que María Fernanda, tranquila que el año pinta bien. Yo creo que va a ser un año Pues, de expectativas. Pues ya estoy Sí, convencida, ya estoy convencida, no me falta más. Ahora, ya que estamos optimistas y ya estoy contagiada, mañana salgo a hacer la mega inversión. Juan Enrique, ¿será bueno que el gobierno diga, ya, dale, regresemos al IVA, no al 12, no puedo, pero sí al 13? Es que para mí es muy difícil que cuando ya un impuesto lo has establecido lo vuelvas a disminuir. Es sencillo, un decreto y lo bajas. Sí, mira que si la economía se regulara por decreto fuésemos muy felices, María Fernanda. El problema de fondo es que tú le bajas el IVA, pero el empresario no necesariamente baja los precios. Entonces, exacto, si tú tienes un IVA del 15% y el producto te cuesta hoy 115 y tú lo bajas a 112, no necesariamente el empresario va a bajar el precio a 112. Puede quedarse con los 115 y quedarse con los 3 puntos que tú habías bajado. Es decir, los precios no en todos los productos son sensibles a la baja. Entonces, le puedes dar más utilidad al empresario y no más presupuesto al consumidor con una bajada de los impuestos. Entiendo que al final lo que quiero es que me consuman más. Jorge Enrique, ¿se ha logrado el objetivo que tanto han hablado, creo que los 2 últimos gobiernos, los 3, que era ampliar la base de contribuyentes? No, yo creo que es una tarea pendiente. Para mí es difícil en un país como el nuestro lograr esa ampliación de la base de contribuyentes en la medida que tengas una economía muy informal y muy orientada hacia productos primarios y agrícolas, donde evidentemente, el tema tributario va, María Fernanda, muy de la mano del tema de profundización bancaria. Este es uno de los pocos países todavía, por ejemplo, donde hay sectores en la economía que se mueven todavía con efectivo. Entonces, es muy difícil que logres controlar. En Estados Unidos el control tributario viene por un control bancario. Todo lo que entra a tus cuentas se presume ingresos. Entonces, en Ecuador todavía es muy difícil porque hay mucha transaccionalidad en efectivo. Ah, entiendo, ok. Sí, hay muchísimo. Hay sectores rurales donde todavía la gente sigue comprando y vendiendo en efectivo. Entonces, en realidad es muy además, difícil. Hay otro elemento, perdona que te interrumpa porque me pasa, me han preguntado, ¿con factura o sin factura? Pero si me pagan efectivo, no le pido factura, pero no le cobro el 15%. De hecho, lidiar contra eso es un poco complejo. Por eso te decía yo que quizás la apuesta más grande para lograr mejorar la recaudación tiene que venir quizás por una profundización del sistema bancario, por tratar de que la economía se mueva directamente con el manejo bancario. Hay que apostar mucho a que ciertos sectores rurales, donde la banca no tiene mucha penetración, logre entrar a efectos de que la economía se haga mucho más formal y menos informal, ¿no? Pero cuando dice banca también se refiere a la cooperativa, guardando las distancias. Por supuesto, okay, por supuesto. El sistema financiero en términos generales, hay más cooperativas que bancos por los sectores rurales y podría ser importante que esos costos de transaccionalidad vayan disminuyendo para que todo el mundo pueda utilizar el sistema financiero y de esa forma no solo lidiemos contra el tema, María Fernanda, el tema de la recaudación tributaria, sino contra el tema de lavado de dinero y el tema de dineros mal habidos que justamente yo conozco mucha gente que me dice ahora, me estaban comprando mi hacienda o mi casa o mi terreno en efectivo. Imagínese. Estamos hablando de cientos. Hay que lidiar contra eso. Bueno, Enrique, le envío un abrazo. Gracias por dejarme feliz. No, gracias a ti, María Fernanda. Gracias por la entrevista. Un abrazo grande. A usted, a mí, a todos los por favor. Doménica, Gracias, Enrique. Así es. Se respira como un aire como de fin de año. Oiga, y empezaron las clases en la costa hoy. Ya. Yo estoy cogiendo la frase de Jorge Enrique que me gustó.